¿cómo están? Mi nombre es Julián Pico para muchos de los que no me conocen, porque hay comentarios que dicen por qué ese señor siempre empieza a hablar con los doctores y no se presenta quién es. Bueno, yo soy Julián, soy un padre de un niño neurodivergente de 6 años, autista. Toñito nació en plena pandemia del 2020, pero tengo una historia que contar porque ha sido una historia de muchas transiciones a través de este camino, este sendero que cuento yo siempre que es durísimo. El autismo es durísimo. Yo digo que se parece a un sendero de piedras y que vamos descalzos. Pero esa historia de Toñito me llevó a hacer un libro que se llama Autismo, lo que el silencio no pudo callar, y me abrió la puerta a que Neurouniversos me recibiera en su casa. Es una cosa increíble cómo la vida te cambia de un día para otro. Ahora estoy rodeado de los mejores doctores, de los mejores terapeutas, de las personalidades más importantes de la neurodivergencia en el mundo. Uno nunca sabe cómo te cambia la vida. Ese soy yo, Julián Pico. Y hoy tengo el agrado de presentar a otro profesional más, otro de esos que está poniéndose en la lucha y cargando ese saquillo pesadísimo que es encontrar respuestas para familias, encontrar soluciones, encontrar alivio, porque sabemos que cura no existe, pero que hay alivio, hay muchas formas de aliviar a estos niños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. El doctor Mauricio Chinchilla está hoy con nosotros. Qué gusto, Mauricio, verte. Un fuerte abrazo, bienvenido a Neurouniversos. Gracias, Julián, gracias. Muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad. Un abrazo a toda la audiencia que vamos a tener hoy. Primero, es una experiencia muy bonita tenerte al frente desde el punto de vista que eres un padre y que tienes muchísima información que requieres conocer y que dar. Y bueno, mi función como médico, dentro de tantas que tengo, es educar, es dar información, es funcionar como algunos de mis profesores decían, tenemos que ser en algún momento médicos, en otro momento maestros, en otro momento como si fuéramos un sacerdote, donde ayudamos a la sociedad. Y hay que humanizar la medicina cada día más. Y bueno, aquí estamos para colaborar en todo lo que sea posible. Y un sacerdote que no haga milagros, porque los padres muchas veces, los padres neurodivergentes, pensamos que van a hacer un milagro. Yo siempre digo que estamos esperando que nuestros hijos entren por una ventana neurodivergentes y salgan por la puerta neurotípicos. Y eso no lo entendemos. Pero antes de nada, Mauricio, por favor, a mí no me gusta presentar por títulos, presentar por qué estudiamos, qué hicimos. Tú eres un neurólogo, pero quiero que me diga quién es Mauricio. ¿Quién es Mauricio y cómo Mauricio entra a este mundo de la neurodivergencia? ¿Cómo entra a este mundo de ayudar familias, de prepararse para ayudar? ¿El por qué? ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegas hasta acá? Mira, Julián, voy a ir un poquito atrás. Yo soy costarricense. La sangre de ayudar a la gente viene desde mi línea materna. Mi abuela materna era una campesina de mucho origen indígena, una persona que apoyaba todas las actividades pues, sociales en su pueblo, en San Carlos, en el muelle de San Carlos, Costa Rica. Mi abuelita fue partera, o sea, mi abuela hizo muchísimos partos y sin ningún tipo de entrenamiento universitario ni en medicina, y me hereda ese amor por la sociedad, por apoyar a las personas que no tienen. De niño fui un niño típico, inquieto, muy bombardeado por la ciencia. Mi padre me sentaba 2 veces por semana a ver programas de ciencias y mis hermanas me sentaban a ver un poco de televisión, y fue por la razón porque aprendí a hablar inglés solo. Entonces ya te vas dando cuenta de que hay cosas que van mostrándote las divergencias que hay en el cerebro de todas las personas. Me crié entre la construcción, los trabajadores de construcción de mi padre, entre los amigos del barrio. Me hice médico, pero no de una forma típica como todo el mundo. Yo ingresé a veterinaria, a estudiar veterinaria porque no pude pagarme los estudios de medicina y mi familia no podía, y estudiaba veterinaria y me hice voluntario de Cruz Roja Internacional. Como voluntario un día llegué a un accidente y me encontré un caballo muy lesionado y me di cuenta que yo no funcionaba con los animales, no podía atender, estaba congelado viendo aquel animal. Y bueno, cuando te llegas del cielo, el universo, las luces, estuve en muchas emergencias, y en el año 98
con el huracán Mitch, la Cruz Roja obtiene un número de becas para estudiar medicina. Y así que participé en el concurso y obtuve una beca para estudiar medicina en Cuba en una escuela internacional. Éramos solo extranjeros y bueno, un sábado me llegó la nota que gané la beca y el miércoles estaba ya fuera del país. Y ahí empezó un Wow. camino de grandes tutores de investigación donde me inculcaron la espinita, esta espinita del por qué, por qué tuve grandes maestros. Siempre muy sacrificado, muy enfocado en que quería ser médico, pero aquel tiempo mi sueño era irme a África a trabajar con los niños que no tenían recursos. Pero bueno, todo cambia, me enamoré de una mujer increíble que es mi esposa desde hace 21 años y tengo una familia y eso me hizo cambiar un poco la forma de ver la vida, ¿no? Cuando ya eres padre, y tú lo sabes muy bien, Julián, eso. Me hice varias especialidades, hice medicina familiar, medicina interna, neurología y siempre investigando, siempre todo el tiempo investigando con grandes tutores. Como el doctor Calixto Machado, que es neurólogo y neurofisiólogo de lo mejor de América Latina y en el mundo. Y bueno, dentro de esas líneas de investigación trabajé mucho, Julián, la parte que uno empieza a ver el dolor, ¿no? Trabajaba mucho muerte encefálica, coma, pacientes en estado vegetativo, jóvenes con lesiones cerebrales. Y un día llegó una información muy importante, o sea, había un número creciente de niños con algo que llamaban autismo. Y esto, wow, o sea, nos sentamos un grupo de profesionales de diferentes áreas, tanto de universidades de Israel, de América Latina, y nos sentamos a, bueno, lo que está pasando aquí, qué es lo que está sucediendo, cuál es la respuesta, e iniciamos como se debe hacer, o sea, qué es autismo, cómo funcionan estos cerebros, y realizamos estudios de electroencefalografía a mucha cantidad de niños, resonancia magnética para entender cómo funcionaban, cómo estaban estructuralmente estos cerebros, cómo funcionaban eléctricamente, las conductas. Encontramos grandes grupos de niños con patrones de conducta agresiva, autoagresiva y agresiva a sus padres, que había un control muy deficiente. Y fuimos aprendiendo en el camino, ¿no? El dolor de las familias, cuando no es lo mismo, Julián, cuando estás en una consulta viendo un paciente 20 minutos que cuando vas a la casa de ese paciente. Cuando te sientes Yo a escuchar la considero historia de que vida de un padre, de una lucha, de un padre, ver a un adolescente golpear a su padre por la cara y que ese padre de una forma estoica controla todo su instinto por el amor que siente por su hijo, es algo que te conmueve y que te cambia la vida. Te yo lo he cambia la vivido, vida, doctora. tú lo has vivido. Yo lo he vivido con mi Sí. hijo, yo lo he vivido con mi hijo. Antes era mucho más una cuestión de morder. Muchas veces fue eso. Es cuando no me dejas hacer algo, cuando me frustro y no, o algo me hace un pico de emoción. Entonces puede ser que en un día hayan no, ya no hay mordiscos. De repente también estos niños aprenden otras cosas. Van a la escuela y ya no fue el mordisco de repente dejó de hacerlo, ya no muerde, perdón. Ahora es de repente buscar un cabezazo, buscar Uh-huh. a darte un cabezazo en la pierna, en el brazo, pero hacerte daño. Y es un niño de 6 años fuerte. Y Entonces cuando son crecen, Julián, cuestiones que son difíciles. sí, Julián, y uno no tiene que verlo desde el punto de vista facilista de que está agresivo. Eh, y vamos estudiando, le digo vamos porque pertenezco a diferentes grupos internacionales, ¿no? Que investigamos de diferentes perfiles de cómo ver un niño. Unos grupos estudian trastornos de sueño, otros grupos estudian lo que es nutrición, otros estudian las modificaciones del electroencefalograma. Y es parte de lo que he hecho toda mi vida, o sea, investigar, siempre buscar el porqué de las cosas. Y donde uno empieza a aterrizar en esto, Julián, te das dando cuenta que hay una base biológica en todo esto. O sea, esto no es de querer por querer, esto no es la respuesta facilista que le quieren dar muchas personas a la neurodivergencia. Y estamos en un problema mundial y no es solo por el espectro autista. O sea, tenemos un problema mundial de contaminación, de toxicidad, que está afectando a la humanidad. Y esto no viene hoy, Julián, cuando empezamos a ver retrospectivamente los primeros estudios que encontramos de modificaciones de carácter, de modificaciones de conducta, de modificaciones en los niños, ya esto tiene más de 140 años.
y hay una relación muy marcada con el desarrollo de la revolución industrial, con la contaminación en las grandes ciudades, con la contaminación en los alimentos, con las modificaciones de los alimentos, y a la vez que esto ha producido modificaciones en la respuesta inmunológica de los pacientes. O sea, doctor, Cuando parte del consumismo industrial también es parte de lo que es este problema. yo diría no solo consumismo, sino el mal manejo de residuos también. O sea, para que tengas una idea, en neurología vemos enfermedades asociadas a áreas donde hay industria petroquímica. Por ejemplo, te voy a explicar la esclerosis lateral amiotrófica, que cada vez tenemos más pacientes con ELA. Hay picos en América Latina, donde vemos muchos en la bahía de La Habana, pero también vemos muchos en la bahía de Houston, en Texas, y se asocia mucho a la contaminación petroquímica. Y cuando vemos también muchísimos pacientes en la India, en las áreas de mucha contaminación. O sea, hay enfermedades neurológicas que se están asociando a contaminación. Tenemos estados inflamatorios sistémicos. Lo que sucede es que muchas veces lo neurológico se ve más, porque lo que evaluamos más en una persona en el día a día es la conducta, Julián. O sea, cuando desgraciadamente, y hablando de niños neurodiversos, la gente lo nota más en el centro comercial o en el supermercado por la conducta, y no se fija muchas veces en la marcha, y no se fija en el lenguaje, solamente ve conductas. Por lo tanto, Los cuando ojos, cómo lo hablamos, miran, cómo hacen. claro, y muchas veces el diagnóstico se va de una forma superficial al pensar solo en conducta o en valorar a una persona solo por la conducta. Hay muchísimos más elementos que tenemos con estos niños. Y te digo, no solo en la neurodivergencia, o sea, tenemos un montón de enfermedades que están bajando las edades de presentación asociados y ahora sí te quiero hablar de lo que consumimos, o sea, de la alimentación, de los tóxicos en el hogar, de los tóxicos industriales, las partículas de contaminación son cada vez más grandes las que tenemos en el aire. Los microplásticos son un problema gigantesco. Y ahí voy cuando tenemos pacientes que vemos solamente en lo neurológico, pero tenemos ya problemas renales, tenemos problemas en el hígado, tenemos problemas digestivos en muchísima cantidad de personas. Todo La el mortalidad de mundo. menores Julián, menores de 45 años en Estados Unidos por cáncer es un cáncer de colon asociado al consumo de ultraprocesados y de embutidos, ¿no? Y no estamos hablando de los embutidos que utilizan en Europa y que se realizan de forma artesanal, estamos hablando de la producción industrial. Es que, y no hay nada que lo regule, no hay nada que lo controle, es una cosa como, y tú ves que más lo que hay es mercadeo para más y más consumo de todos estos productos. O sea, yo veo, y esto quizás me estoy alejando del tema, no es neurodivergencia, pero tú ves a las personas que ves que tienen diabetes, que estás seguro que tienen diabetes, y está en una cola comprando más soda, comprando más azúcar, y es como que un mundo que sigue consumiendo el hacerse daño. Ahora, estas mismas familias, lo que veo yo, cuando una familia de estas tiene un niño neurodivergente, él espera. El Mira, consumo es Julián, terrible. todo empieza en la familia. O sea, vamos a partir de que la familia es la unidad estructural y funcional de la sociedad. Y la educación del niño no es en la escuela, debe iniciarse en la familia. Cuando analizamos los niños neurodiversos, vemos los hábitos de alimentación de la familia y casi siempre tenemos problemas de alimentación. O sea, tenemos, en el interrogatorio sabemos que hay hipertensión, que hay diabetes, que hay sobrepeso, que hay Obesidad. alergias desde las líneas de la abuela. Tienen alergias, te dicen, mira, yo tomo antihistamínicos toda la vida, la madre de niña respiraba por la boca, la niña se enfermaba mucho, tenía lesiones en la piel, la niña está sobrepeso o la mamá o el papá tenía sobrepeso. Entonces vemos que viene un problema ya donde entra la epigenética, que es algo que tenemos que trabajar mucho hoy, donde contaminación, esa contaminación de los alimentos modifica el ADN de nosotros y cómo se expresa. Por lo tanto, aunque yo tenga una política gubernamental que es necesaria y que en el caso de la Florida se está trabajando mucho con respecto al pan, un ejemplo, y la cantidad de glifosato que hay y a la cantidad de colorantes que hay que producen cáncer y que modifican la inflamación sistémica y cerebral. Y también controlamos mucho y estamos hablando de modificaciones de dieta con respecto a los componentes reales en las etiquetas de los alimentos. Pues la familia es el eje, Julián. Si yo tengo un niño que yo lo llevo a cualquier terapia, o puedo invertir miles de dólares en terapia, pero cuando viene para acá, el niño come comida chatarra.
el niño Es una bala está, perdida, está descontrolado, está, ¿cómo tú vas a hacer más? Entonces ahí que dice, la terapeuta no vale, no sirve la terapeuta. ahí. Pero ¿qué pasa? Que también esa terapeuta no está preparada o hay leyes que no te permiten, porque todo en este país también son leyes, hablando de Estados Unidos específicamente, a decir, oiga, ¿qué comió su hijo anoche? ¿Qué le dio de comer? ¿Cómo se durmió o no durmió su hijo? La terapeuta debería también estar preparada porque es un trabajo al final, doc, de todo el mundo, de ustedes como doctores, de nosotros como padres, del terapeuta, pero el padre siempre digo que tiene que tener los ojos abiertos y estar viendo todo lo que está sucediendo porque es el que realmente recopila toda la información. Mira, Julián, una de las razones por la que yo no trabajo en sistemas públicos es porque yo no puedo hacer una consulta de 20 minutos. O sea, yo necesito sentarme con papá, mamá, abuela, tía, la madrastra, la terapeuta y escuchar. O sea, yo necesito tener un background de qué sucedió en esa familia 2 generaciones atrás. O sea, cuando escuchamos hay epilepsia, epilepsia, epilepsia en la familia, personas neurodivergentes en la familia, trastornos digestivos, trastornos autoinmunes, o sea, tienen vitiligo, tienen psoriasis, tienen eczema en todo el cuerpo, varias personas de la familia, o te das cuenta que migran hacia Estados Unidos y tienen modificaciones a la alimentación muy groseras. ¿Por qué? Por los problemas económicos, por la modificación cultural que tenemos. Y esas personas ya tienen estos elementos. O sea, tú necesitas 45 minutos como médico, 30 minutos para sentarte a saber qué pasa con esa familia primero. Y una vez que tienes esa información, tú puedes empezar el acto médico del examen físico e indicar los análisis que necesita un paciente para luego planificar qué vamos a hacer con ese paciente. Y ahí viene la educación, Julián. El médico debe supervisar todo el proceso. ¿Por qué? Porque tenemos terapeutas, y tú lo sabes, que tienen 45 horas, 60 horas de formación y ya están trabajando con un niño. Y eso no es suficiente cuando estamos hablando de que un médico necesita 6 años en la universidad para estudiar medicina general y cada especialidad son 3, 4 años y las maestrías son 2 años y los doctorados hacemos 4 años más. Entonces, cuando tenemos que un profesional tardó 20 años para formarse, no puede ser 60 horas de formación para tener la responsabilidad directa de la atención de un niño. Y no es porque no quieran, es porque no están formados, Julián. El terapeuta debe conocer de dieta, pero la misma comida, un ejemplo que come el terapeuta es el ejemplo. Ves ministros de salud en el mundo que son obesos, que son sedentarios. ¿Cómo un ministro de salud me va a decir a mí cómo yo debo comer cuando es una persona menos saludable? Y ahí voy donde también la atención de estos niños no debe ser pensada de una forma matemática, Julián. Y yo creo que usted lo viven muchos padres. O sea, se le hace una evaluación por una encuesta, se le da un diagnóstico por una encuesta, no se realizan elementos básicos del punto de vista neurológico, meramente de mi ramo. O sea, no se le realizan las resonancias magnéticas a los niños, ni un electroencefalograma, ni se hacen estudios genéticos, que hay un gran porcentaje de genes que se presentan y trastornos genéticos en niños dentro del espectro, aunque muchos no. Pero hay que estudiar primero al niño para yo saber, bueno, cómo voy a modificar la terapia de este niño y cómo yo voy a trabajar. Eso no se va a hacer una A encuesta de darle regularlo. 2 horas de terapia ocupacional, 2 horas de terapia del habla o 5 horas por día de ABA y ya. Y entonces el niño está con una terapeuta que muchas veces no tiene las herramientas suficientes para poder realizar una modificación, ni el padre lo sabe, porque nadie educa al padre en lo que tiene en sus manos. Y creo que ahí donde uno cuando es padre, y en mi caso yo soy padre y abuelo, pues uno tiene que sentarse y decir, bueno, esto es lo que más amo en la vida. Tengo que sentarme en el sofá como si yo fuera el padre y pensar, ¿qué hago yo con mi hijo que tiene un diagnóstico? Ese momento es durísimo. El momento cuando tú le dices, bueno, tu niño está dentro del espectro y ¿ahora qué hago? O sea, ¿quién es el culpable? ¿Por qué sucedió? ¿Quién me da respuesta? No se le da a los padres. Muchas veces se les explica que no es culpa de papá, no es culpa de mamá, o la familia entra en crisis porque hay luto, ¿no? Estamos en un luto El de un luto, no, diagnóstico el luto de las durísimo. madres. Yo no lo entendí al comienzo con mi esposa y llegué a entender 2 años después, porque todo el mundo piensa diferente. Es muy duro. Para una familia esto es durísimo. Pero también digo yo, doctor, y siempre lo recalco, una vez que tú abraces ese diagnóstico, sabes para dónde vas a trabajar, sabes qué puedes hacer.
sabes cómo rodearte y empezar. Ahí viene la búsqueda, porque ahí viene la búsqueda de quién te ayuda. Una pregunta, doctor, porque es muy diferente y hoy en día hay de todo. Yo lo llamo con mucho, este soy yo, Julián Pico, por si acaso diciéndolo. Hay mucho charlatán en la calle, ¿no? Que prometiendo la cura del autismo. Hay todos, ¿no? Pero sabemos que no hay una cura. Sabemos que no hay una cura, pero sin embargo hay formas de ayudarlos a estos muchachos. ¿Cree usted que los libros de medicina necesitan una actualización de repente? De lo que uno aprende en Julián, la mira, universidad o todo esto, o toda esta transición suya, ¿me entiende? ¿Cómo se llama? Fueron los años. Porque hay gente maravillosa que sabe lo que está haciendo con usted, hay gente que no sabe lo que está haciendo. Pero ¿qué hace falta para que todo esto engrane, para que todo tenga una explicación y un porqué, como debería de ser? Julián, mira, desgraciadamente hay modificaciones en la formación de profesionales de salud donde se alejan de la humanidad, del humanismo, del perfil del que el médico debe ser primero el que previene, ¿no? El que educa, el que diagnostica, el que sana. Y cuando te vas directamente solamente a sanar, estás desligándote del acto médico como tal. Hay una realidad. Yo me formé con profesores de alto nivel y tuve la oportunidad de laborar en lugares donde había un departamento de nutrición. O sea, el programa de atención nutricional del hospital donde yo me formo como neurólogo tenía un grupo de apoyo nutricional, okay, el GAN. Este programa evaluaba cada uno de los pacientes que estaban en el hospital. No tiene problema con la especialidad, no. O sea, todas las especialidades se evaluaban y todos los pacientes, desde los más leves en estudio hasta los más graves, todos tenían una evaluación nutricional y una dieta personalizada. Lógicamente, eso te forma y te enseña el valor de la nutrición, pero te enseña también el valor en el caso de neurología, de la rehabilitación temprana, ¿verdad? De la rehabilitación temprana que tiene mucho valor con la neuroplasticidad. Y lógicamente el profesional crece solo. Cuando sales de la universidad tienes las herramientas, pero tienes que hacerte el expertise en lo que tú haces. Y es cierto que hay mucho charlatán. Y el charlatán crece, y yo el otro día posteaba en mi Instagram una nota donde el problema que tenemos los médicos y los científicos es que estamos metidos en la atención de pacientes, en la investigación, en la realización de publicaciones y no llegamos a tiempo a las redes sociales. Y el mundo cambió donde la gente ya no ve televisión, prácticamente las personas no leen en un diario impreso, las personas consumen redes sociales. Y cuando ese consumo está en el dispositivo móvil, hay un bombardeo de charlatanes, como tú dices, dando curas mágicas. Esta semana tuve dos Yo lo he ejemplos. Esta visto. semana me pasó dos madres, me enviaron, doctor, mire, que en Stanford curaron el autismo, que en Stanford mejoraron la atención. Y cuando tomas el título y lo buscas, es un estudio hecho en ratones, Julián. Los que hemos trabajado con animales de laboratorio y hacemos modelos animales de enfermedades para tratar una intervención, sabemos que, bueno, tú estás trabajando en un animal modificado. ¿Modificamos para qué? Para Parkinson, modificamos para autismo, modificamos para ELA, modificamos para inflamación, para ver la respuesta, porque no podemos utilizar lógicamente un humano para probar una técnica, porque lo puede matar. Es una realidad, es parte de la investigación. La investigación empieza teóricamente y luego va con modelos animales más básicos y va subiendo animales y luego utilizas bajo un protocolo muy controlado poblaciones que sean voluntarias o poblaciones donde tú estás dándole una terapia a una persona, por ejemplo, en cáncer, que ya todo falló y a esa persona que está en estado terminal le das una opción terapéutica para tratar de salvarle la vida. Pero cuando tomamos a un charlatán que toma, y me gustó ese adjetivo tuyo que A mí me utilizaste, encanta ponerles nombres. toma un estudio de Stanford, un estudio de Harvard en ratones de animal y le pone nueva droga para hacer crecer el cerebro en un niño autista y me lo envía una madre. Y cuando abres la investigación dice, uno de los problemas de esta droga en animales es que produce tumores cerebrales. Wow, entonces ni siquiera se tomó el tiempo, recortan información, modifican y están vendiendo contenido. Pero igual lo utilizan con terapias
que no critico, porque hay evidencia científica detrás de ellas, pero las venden como milagrosas, Julián. Y es donde yo siempre lo hablo. En los lugares donde yo doy conferencias o clases, siempre hablo. Cada terapia necesita de alguien con experiencia que evalúe al paciente que es candidato a esa terapia. Y es un Por lo proceso, tanto, porque no es de la noche a la es un mañana tampoco. claro que no, Julián. Mira, un Es lo ejemplo. que Ahora se dices habla tú, ¿no? O sea, mucho. en 20 minutos yo no te voy a ver, yo en 20 minutos no voy a saber qué eres, cómo estás No, realmente. Tengo que tener tiempo. Entonces, esos procesos, cualquier proceso tiene tiempo. Y la desesperación del padre es que él no tiene tiempo. Entonces, él viene mañana y viene, Juanito Piguave le promete una cosa, el otro le promete otra. Entonces, y está así. Y está disparando plata para todas partes y el único que sufre es el niño, porque los padres nos sí, desesperamos. Deberíamos los padres... eh, tenemos que, desde tu punto de vista como profesional, que lidias con familias todos los días, tenemos que los padres ser la base de todo esto, la tranquilidad para que estos muchachos puedan salir adelante, para poder buscar soluciones realmente. bueno, mira, Julián, nosotros tenemos como profesionales que educar a todas las personas eh, sobre los riesgos de caer en las estafas, sobre los riesgos de caer en personas inescrupulosas. Y tiene dos riesgos: uno, que tu niño no mejore, y el segundo, que empeore. Vamos ahí, tenemos un riesgo grandísimo. Hay que ser clarísimo, Eh, claro. los padres están bombardeados con personas que les dicen: yo te voy a dar una solución inmediata. Te voy a dar una solución que en 2 meses tu hijo habla, en 2 meses tu hijo va a caminar, tu hijo va a entrar a la universidad y se va a hacer ingeniero, y venden historias también. Por lo tanto, eso hay que detenerse y decirle a los padres: bueno, estamos aprendiendo mucho, estamos investigando mucho. Los mercaderes de la salud están ofreciendo curas mágicas que nosotros los médicos no podemos ofrecer, Julián. No podemos ofrecer. Pero sí hay que hacerlo desde el punto de vista estructurado. Y ahí voy a una pirámide, Julián, para que los padres que están viendo este podcast entiendan. La base de cualquier ser humano es la parte biológica. O sea, si un padre no tiene una nutrición adecuada con ese niño, ni en la familia, ya estamos mal. O sea, yo no puedo tener un niño donde yo le digo tiene que comer brócoli con salmón cuando el papá se está comiendo frente al niño una hamburguesa con una Coca-Cola. Porque No, y la la misma típica también que, hamburguesa, ay, sí, de vez en cuando nomás, solamente porque es que hoy es fin de no, semana, hoy día sí podemos papita frita. Ah, sí. no. No puedo tener, porque esa hamburguesa le hace daño al niño y al padre y a la abuela, como tú antes hablabas conmigo, ¿ok? Vamos a hablar claro de que tenemos toda la familia enferma. Y cuando vemos a toda la familia enferma, es casi que la regla de lo que tenemos hoy, ¿no? Vemos la obesidad en los padres, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, enfermedades como enfermedad cerebrovascular, las complicaciones de la diabetes y demás. Todos estos elementos los vemos, y sin nutrición no vamos a hacer nada. Por lo tanto, yo le digo a los padres: básico es empezar en la nutrición en la casa, o sea, modificar los hábitos nutricionales. Y Julián, tú que eres latinoamericano igual que yo, tienes el recuerdo de la abuela como cocinaba. La abuela hacía sopas, la abuela cocinaba siempre con muchos tubérculos, utilizaban yuca, utilizaban papa, utilizaban el sweet potato, Cosas de utilizaban la gallina. verdad. Claro, La era gallina una comida criolla. sana. Es que Era criollo. doctor, la tierra no tiene nutrientes hoy en día. No existía la palabra probióticos hace 20 años atrás porque no nos hacían No. falta. ¿Me entiendes? Entonces todo ha cambiado. ¿Tú crees que después de todo, Mauricio, estamos llegando a alguna parte, vamos a llegar a alguna parte, se están haciendo, aunque si juntamos todo esto que está pasando en el mundo, todo, charlatanes, no charlatanes, profesionales entregados a esto, personas como tú y como otros profesionales que he tenido la oportunidad de conocer aquí con Aspica, ¿tú crees que se está avanzando? ¿Que se va a llegar a una solución más fácil en algún momento? ¿O nos Estamos seguiremos luchando muy fuerte. contaminando de información? Estamos luchando muy fuerte hoy. Al menos acá en la Florida, pues las autoridades están en busca de eliminar estas sustancias que contaminan, que hay información científica que demuestra que contaminan, que producen daños, que producen inflamación en todo el sistema y en el sistema nervioso central. Estamos buscando y apoyando siempre productores de alimentos
de origen de muy sanos, pero certificados, o sea, que en realidad no tengan niveles altos de hormonas. Como un ejemplo, los peces de granja tienen el problema de las hormonas. Todo lo que es de granja tiene hormonas, tiene antibióticos. Estamos luchando por evitar la contaminación del aire, por evitar la contaminación de las fuentes de agua, por mejorar la alimentación en las escuelas de los niños, que es otro problema gigantesco que tenemos con los niños en general, ¿no? El sobrepeso y en los niños neurodiversos, pues el mac and cheese a mediodía o la pizza es sumamente tóxico para ellos. Estamos haciendo un esfuerzo grande y estamos tratando de abrir la mente de las personas hacia un mundo mejor. Estamos tratando de formar nuevos médicos con un pensamiento más humano, más realista y que valoren que vamos hacia una caída, ¿no? Estamos en una caída libre. Y eso no es solo de la neurodivergencia, no es solamente hablar de autismo, que se habla mucho hoy. No, no, no. Tenemos una cantidad gigantesca de pacientes jóvenes con infarto cerebral, con cáncer, con diabetes mellitus, con complicaciones que no se observaban anteriormente. Cada vez tenemos pacientes con mayor cantidad de deterioro cognitivo, o sea, van hacia una demencia más temprana. Trabajamos Porque día a hay día. tantas cosas que están pegadas, Claro, ¿no? Están claro, pero pegadas las es un expresiones trabajo de día a también de día, mucha Julián. gente. Es un trabajo muy fuerte que hay que hacer todos los días, hay que educar, hay que trabajar mucho, hay que estudiar. Yo le digo a los padres siempre, Julián, estudien. Cuando un padre me Sí. conoce, yo le digo, mira, busca mi nombre y métete en Google Escolar, entra a ResearchGate, busca las publicaciones y busca los productos que yo tengo de investigación con otros profesionales, porque en medicina ya se acabó que el médico tiene el librito de él y se acabó también que el médico, no, los médicos tenemos que colaborar con profesionales de diferentes países, Es que porque cuando, esa es la manera, creo claro, yo, que debería ser en algún momento alguien regular, decir, ok, yo estoy en X país, yo tengo una solución, yo tengo otra, yo tengo otra. Júntalos a todos y vamos a solucionar esto, pero también hay una guerra de egos aquí, Doc, ¿o no? mira, Julián, te lo voy a decir así, una anécdota de mi suegro que decía que tenía un amigo argentino que si se lanzaba el ego, un neurólogo, él no se suicidaba, él quedaba orbitando alrededor del planeta. Y en el caso de los neurólogos, nosotros los neurólogos normalmente nos categorizan como personas de alto ego. Casi siempre cualquier médico va a evitar llamar a emergencias a un neurólogo para que vaya a valorar a un paciente. ¿Okay? Él puede entrar en internet, en Google, en ChatGPT, pero llamar al neurólogo que baje es un problema, porque la neurología es vista como algo muy difícil, muchas veces muy elitista, y no es así. Todas las especialidades somos necesarios, todos. O sea, yo estudié en un hospital donde yo me sentaba con un nefrólogo a ver las complicaciones neurológicas de una insuficiencia renal, o con un trasplantólogo a hablar las complicaciones del trasplante, o con un paciente, o con un especialista en enfermedades infecciosas a ver las lesiones del VIH-Sida en el cerebro de un joven. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en redes. El otro día en el Doral estaba dando una conferencia en Neurovoz y hablaba de que nosotros los médicos somos entrenados para trabajar en conjunto en los hospitales. Tenemos que trabajar con otros especialistas y es la razón por la que yo trato de unirme. Actualmente estoy impartiendo 2 conferencias en un posgrado en nutrición en pacientes neurodivergentes en Argentina, y es parte de colaborar con otros especialistas que tienen puntos de vista amplios, que tienen su experiencia y que trabajamos siempre en esa línea. O sea, esto es investigar, esto es aprender, esto es salir de estas líneas de pensamiento que dicen, no, esto es genético. No, no, esto no es genético. No, esto es ambiental. No, no es solo ambiental. No, esto es un problema de consumo de drogas. Bueno, sí, hay consumo de drogas que tienen pares que tienen consumo de drogas, mayor cantidad de niños con trastornos de neurodesarrollo. Pero también tenemos, Julián, cuando nos sentamos especialistas a hablar, criticamos elementos como el DSM-5. El DSM-5 abrió la opción para que un montón de personas que no eran autistas ahora sean autistas, porque se hace un diagnóstico muy conductual. O sea, que una persona hoy en día está diciendo que te hace una escala como el ADR o el A2 y ya le dice a un niño, mira, eres autista. Y ya esto es muy complejo. Le estás Claro, dando una claro, etiqueta, claro. le estás poniendo una etiqueta en la frente, y aunque muchos médicos utilizan esto para poderle dar una terapia a un niño con trastorno en el neurodesarrollo, porque no se lo puede dar por la aseguradora de otra forma, o el padre prefiere ese diagnóstico para poder darle terapias que no puede pagar, el diagnóstico de autismo va más allá, porque
Julián, tenemos niños que antes nosotros le dábamos el diagnóstico de una lesión estática del sistema nervioso central. O sea, era un niño que tenía un infarto cerebral al nacer, que tenía una hemorragia al nacer, que tenía una hipoxia al nacer, o sea, que tenía un cordón umbilical alrededor del cuello y tenía hipoxia a la hora de nacer, o que había un envejecimiento de la placenta o se detenía el crecimiento intrauterino. Y le decíamos una lesión estática. Y ese paciente recibía terapias y recibía rehabilitación. El área conductual, como un paciente con un trastorno genético que no permite desarrollo cerebral o un trastorno inmunológico que hace una encefalitis postvacunal o que hace una encefalitis postinfecciosa o que tiene una hipoxia al nacer, todos estos pueden producir daño en el cerebro que se puede manifestar conductualmente con no tiene contacto visual, no responde al llamado, no es verbal o puede ser verbal perfectamente, o tiene conductas como el flapping cuando tiene estrés o se frustra muchísimo y tiene una conducta de autoagresión o agresión a los padres por frustración, o son niños que tienen trastornos de sueño o trastornos de alimentación porque tienen muchos elementos sensoriales, solo les gusta lo crujiente, no le gusta no le gusta la carne, es un niño que duerme muy mal, un niño con epilepsia, el 30% de los niños autistas, y aún sabiendo que tenemos un subregistro, son epilépticos, y el 40% o más, te puedo decir que el 60% de los electroencefalogramas que yo veo y que comparo con los que ven mis colegas de otros países, ya tienen trastornos eléctricos, lo que antes llamábamos irritabilidad, tenían patrones irritativos en el cerebro, estos niños lo tienen, o sea que no son electroencefalogramas normales. Tenemos muchos niños que a los 3, 4, 5, 6, 7 años ya llegan y tienen su primera convulsión. ¿Ok? O sea, ya tenemos daños estructurales y no podemos meter a esa misma gente en decirle, es autista nada más. No. Yo puedo tener un niño por diagnóstico actual que puede cambiar, Julián, en 2 años del DSM-6, puede modificar completamente y volver a sacar a los Asperger del espectro autista y sacar a un montón de personas que tienen solamente retraso en el lenguaje, que muchas veces lo meten dentro del autismo, o que tienen un retraso motor que lo meten dentro del autismo, y podemos empezar a ver pacientes que tienen causas que tenemos que tratar de verdad, porque cuando yo tengo un niño con una deficiencia por un autoanticuerpo contra el ácido fólico, ¿ok? Yo tengo que diagnosticar ese autoanticuerpo y darle ácido folínico, un ejemplo, para tratarlo puntualmente esto. Pero si no lo tiene, no tengo por qué darle ácido folínico. Y claro, y todo el mundo copia la receta de TikTok. Esa es la cuestión, y que por todo el otro mundo copia la lado, receta de TikTok y por ahí se van. ahí viene el problema. Hay niños que nunca se hace un estudio de heces para ver si tiene parasitismo, si tiene cándida, si tiene sobrecrecimiento bacteriano. Y si te detienes un poco como papá y tú piensas, ¿cuántas veces yo llevé a mi hijo al médico con un dolor de oído y le dio antibiótico y no le sacó sangre? ¿Cuántas veces llevé a mi niño que secreción nasal porque es alérgico a todo y le dicen, no, eso es un catarro y si tiene fiebre no lleva antibiótico? Entonces tenemos niños con gran cantidad de antibiótico que modifican la microbiota intestinal, que hace un sobrecrecimiento bacteriano. Con problemas que intestinal. ya tienen problemas de permeabilidad intestinal, claro. Y por ahí y el resto ya sabemos para dónde termina. Mira, Julián, viene desde el hecho de aplicarle antibióticos a las madres preventivo, sin una razón médica, de administrarle antibióticos a repetición al niño sin razón. Esto ya modificó la microbiota, pero si tenemos también un elemento para que tengas idea, Julián, los niños que tienen parto cesárea y no parto natural tienen microbiotas mucho más susceptibles. Con el paso por el canal vaginal, permite que la secreción que está en la vagina de la madre, en el canal vaginal, ingrese por la boca y colonice con lactobacilos esa cámara gástrica y todo el sistema digestivo del niño. La lactancia materna es una emergencia, Julián. Una de las campañas más grandes que hay que hacer con la familia es lactancia materna exclusiva y a libre demanda durante los 6 primeros meses. Ninguna mamá va a producir 2 litros de leche el primer día, pero hay una presión gigantesca en darle la fórmula. Y cuando analizas los niños de fórmula versus los niños que tienen lactancia materna, ves que tienen mayor rendimiento académico los de lactancia materna, menores enfermedades infecciosas, inflamatorias. Todo al final del día, doctor, todo al final del día está hecho, es la naturaleza, es como estamos programados para ser. Correcto. Las soluciones están aquí, están en los árboles, están en nuestros cuerpos, en el sol. Lo que pasa es que hemos perdido el control. Doc, me habían dicho que era realmente un placer conocerte y que eras una eminencia y verdad que me estoy quedando corto con lo que estoy diciendo.
Gracias. Hay tantos temas que conversar, tantas cosas, y en este mundo, como padre autista, de un niño autista, para mí es un honor conocerte. Es un honor poder compartir contigo, poder compartir tu conocimiento. Tu historia de vida es maravillosa. Me he quedado realmente sorprendido contigo y tu conocimiento. Ojalá que vamos a repetir esto de aquí. Y cómo, para terminar un poco, Doc, tengo un niño autista, ¿cómo hago para llegar a ti? ¿Dónde están las oficinas? ¿Cómo te sigo? Cuéntanos para nuestros espectadores. Bueno, Julia, mira, yo soy médico y tengo, lógicamente, atiendo pacientes por telemedicina de toda América Latina y de Europa. Pueden contactarme perfectamente por mi Instagram. En Miami, en Kendall, está Developing Brains, que es un proyecto que iniciamos un grupo de personas que tienen niños neurodiversos. Tengo dos amigas, muy grandes amigas. Iniciamos este proyecto hace 3 años. Es una clínica de neurorehabilitación. Julián, surge como respuesta a lo que hemos hablado hoy. O sea, no es una clínica para diagnóstico, no. En esta clínica se evalúa, se hace un proceso de evaluación del niño y se planifica la terapia que debe recibir el niño, personalizada, uno a uno. O sea, te puedo decir que tenemos múltiples terapias. No me gusta hacer propaganda porque soy muy médico en ese sentido, pero todas las terapias que tenemos en nuestro centro son siempre guiadas y valoradas y reevaluadas por un grupo de profesionales de muy alto nivel que trabajan en todas ellas y a la vez digo los padres, no todas las terapias son para todos los niños. Muchos padres dicen, mira la cámara hiperbárica, mira la estimulación magnética transcranial, mira los suplementos, mira las dietas, todo, le digo a los padres, todo debe ser manejado por un profesional, ¿verdad? Y siempre personalizado. Nunca copien la receta, nunca copien el suplemento, nunca copien Claro, ves muchas cosas. los tratamientos. Entonces, Mauricio Chinchilla es muy abierto. O sea, yo soy una persona como cualquier otro. Yo le digo a la gente, soy el tipo del barrio, para que tengas una idea. Yo me siento en mi barrio con mis amigos de toda la vida y me gusta jugar fútbol y me gusta sentarme a jugar dominó y me gusta conversar Ya con me toda la gente del imagino, barrio. ese dominó es esa parte cubana que tienes ahora por dentro de haber vivido en la isla. Mi mamá es de Sí, Camagüey, así que ya sé el feeling yo tengo, que cuando dices claro, dominó. eso en Cuba son mis hermanos, que yo digo, son tantos años, son mis hermanos de toda la vida y la gente de mi cuadra, ¿no? La gente de las cuadras y Claro, en allá Costa afuera Rica jugando son mis dominó. hermanos de vida. Entonces, Julián, yo soy una persona muy abierta. Cualquier padre puede buscarme por redes sociales o nos busca a través de Developing Brains en Instagram o Mauricio Chinchilla igual y vamos a estar siempre abiertos a dar mucha información, a educar. Para que tengas una idea, ya cerrando, nosotros damos charlas a los padres de forma gratuita en el área de Kendall, en los pre-K y en las escuelas, damos charlas de neurodesarrollo, cuando buscar ayuda y cuando no a los padres. Estamos dando charlas a los maestros de los centros educativos para que tengan mayor información, para que puedan detectar a tiempo y cómo dirigir a los padres. Así que estamos haciendo un granito de arena en todo esto. Doc, te presento mi libro que no tuve tiempo de enseñarte antes cuando estábamos hablando frente a cámara. A ver, aquí está, siempre hago lo mismo. A ver, y eso que trabajo en televisión 33 años. Ahí está. Autismo, lo que el silencio Ok, no pudo callar. Cuando tengas un tiempo, ya te voy a mandar una copia. Aquí cuento la historia perfecto. de Toñito, de cómo mi hijo, cambiándole la comida, lo ayudé a empezar en este camino, haciendo un reset. Ha sido un honor conocerte. El Gracias. productor ejecutivo me va a matar porque nos hemos alargado, pero se merece la pena, como dicen los españoles. Se merece la pena, se merece la pena. Un abrazo, Doc. Julián, gracias. Un abrazo. Que pasen muy bien.